Buenas tardes, mi nombre es Jessica Juliet Torres Bermúdez, estudiante de reproducción animal, y voy a exponer sobre anatomía y fisiología reproductiva en bovinos. Estructuras anatómicas que componen el sistema reproductor de la hembra bovina. Comenzamos por la vulva. Esta normalmente los labios de esta son secos y arrugados, mide aproximadamente entre 25 y 30 centímetros. Los conforman los labios vulvares. El clítoris, ese se encuentra en una comisura ventral y posee glándulas vesticulares. Cuando la vaca está en celo, la vulva comienza a presentar un moco transparente, lo cual significa que ya está preparada para alguna monta. Algunas características de esta es que comienza a montársele a otros animales, como repito, comienza a botar un moco claro. Esa es la diferencia hormonal que se denota en ella. Comienza a tener comportamientos inadecuados de estrés con otros animales, a andar mucho, en la alimentación comienza a tener una variación. El cervix. Este es el cuello o tubo que conforman paredes gruesas. Tiene una textura cartilaginosa y presenta de 3 a 4 anillos. La forma varía de acuerdo a la raza y el número de partos que ella tenga. Asimismo varía la dimensión, medir de 5 a 15 centímetros aproximadamente. Este ayuda a producir el moco cervical, como lo nombré anteriormente, lo conforma entre la barrera de entre la vagina y el útero. Aquí podemos ver en esta imagen los anillos. A la hora de la palpación debemos pasar nuestra mano por esos anillos y así vamos a saber e identificar dónde está el útero, los anillos, la apertura, el cervix, etcétera. Útero. Este es un ligamento ancho que consta de dos partes, el cuerpo y los cuernos. Tiene aproximadamente una medida de 24 a 40 centímetros con una pared suave y enroscada. Se puede ubicar en la cavidad pélvica y cavidad abdominal de los bovinos. Puede medir de 3 a 5 centímetros. Esta ayuda al transporte de la esperma e inicia la plantación de esta y mantiene la preñez del feto bovino. Aquí podemos identificar los cuernos, como son el cuerpo uterino, como hemos visto anteriormente. Acá está el cervix, los anillos por donde se pasan y finalmente uno llega al cuerpo uterino. Oviductos. Este tiene la forma de un embudo que envuelve el ovario. Este puede llegar a medir entre 15 a 20 centímetros. La función de este es permitir el paso de óvulos y asimismo de los espermatozoides, por la cual llegan a dar una fertilización y división embrionaria del mismo. Son nombradas también como trompas de falopio y presentan varias regiones, las cuales una es más baja que la otra, la cual permite llegar al útero y se llama incio. Ovarios. Estos tienen un diámetro de 3 a 5 centímetros y un peso aproximado de 14 a 17 gramos. Son aplanados y ovalados, se ubican más o menos en un sentido transversal. El tamaño depende del ciclo estral de la vaca. De acuerdo al ciclo que vaya pasando, asimismo es el tamaño, va a corregir el tamaño. Se encarga de la reproducción de los gametos, producción de estrógeno y progesterona. Estos folículos son sacos de líquido que están al interior de los ovarios y albergan un óvulo, que es lo mismo que un ovocito inmaduro.
El ovario compone una médula y la corteza, que se compone por epitelio germinal, produce un óvulo por un proceso cíclico llamado oogénesis. Aquí podemos ver los folículos primarios, primordial, secundarios o vesicular, los cuerpos de albicans, el cuerpo lúteo y el folículo roto. Estructuras anatómicas que componen el sistema reproductor bovino del macho bovino. El pene. Este se conforma por el pene y el glande. Es una estructura que es tubular, que es de un tejido eréctil, se vuelve eréctil cuando se llena de sangre durante la excitación. Se distinguen dos tipos de penes: el fibroelástico y el músculo cavernoso. Al momento en el que el toro identifique que la hembra está en celo, comienza a montarla, a olerla, a molestarla, a seguirla, a tener erección, a tratar de montársele. Al momento en que ella se quieta, le da como en sí la orden al macho de que sí la puede montar e inicia la monta y haciendo la fertilización. El prepucio es un factor a tener en cuenta al momento de escoger a un toro. Este varía a la hora de seleccionarlo, sea para nuestra producción, a la hora de fertilizar a las vacas. Debemos tener en cuenta de que este debe estar erecto, no debe ser corto, no debe tener fallas en las elecciones, en desviaciones a la hora y anomalías a la hora de fecundar, porque no nos va a servir y lo debemos mandar a descarte. Mide aproximadamente 30 a 40 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho totalmente. Debemos tener en cuenta las características que el animal debe tener a la hora de montar acá, las anomalías que tiene y lo que no debemos permitir. El pene se conforma por tres capas, que es la piel externa, la túnica artos y la mucosa interna. La piel externa es gruesa y resistente, mientras que la túnica artos es un músculo liso que mantiene a temperatura los espermatozoides. Debemos tener en cuenta también las óptimas condiciones que en este deben de estar a la hora del pene. Botar la esperma, mirar la cantidad de esperma, si es lechosa o no es lechosa, qué fertilidad tiene esta, mirar qué carga espermática tiene para ver si nos sirve o no nos sirve. Testículos. Los testículos están ubicados en el escroto, fuera del cuerpo, lo cual permite regular una mejor temperatura para los espermatozoides. Debemos tener en cuenta de que los testículos, entre más grandes, es mejor, pues sabemos que así probablemente tenemos una mejor genética. Muchas personas se basan más que todo es en el color, en si tiene un buen borro en las orejas, pero nos debemos basar en el prepucio, en los testículos, dado que aquí nos basamos más que todo totalmente en qué genética nos puede brindar el toro. La función más básica de estos es la producción de espermatozoides fértiles y producciones de andrógenos de testosterona. La estructura de los testículos es alargada, ovalada, y su peso pues varía de acuerdo a la edad y la raza del toro. Cada testículo tiene compartimentos como lobulillos, los cuales tienen seminíferos, y estos son los que hacen la producción de la esperma. El epidídimo. Esta es una estructura alargada y enrollada que se encuentra en la parte posterior de los testículos del toro. Se conforma por la cabeza, que se nombra así como caput, por conductillos eferentes que parten de la retetesis, y en el cuerpo y la cola por el conducto epidimario. La función de este es que se desarrollen los espermatozoides y adquieran la capacidad de la fertilización en el mismo. Aquí podemos ver el cuerpo
del mismo, la cabeza, el testicular y la cola del epididimo. Cordón espermático. Está formado por elementos que van o proceden del testículo y del epididimo. Estas estructuras son arrastradas por el testículo desde su descenso hasta el escroto, que los comprenden por vasos y nervios testiculares y epidármicos. Los sostienen por el mesorquio proximal. La función del cordón es expulsar los espermatozoides desde el epididimo a la uretra en el momento que ésta está en la eyaculación. Glándulas sexuales accesorias. Las glándulas sexuales principales son las glándulas vesiculares, vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales. La función de estas es producir líquido seminal donde se conforman los espermatozoides y que sirve como vehículo de salida a través de la uretra. Le aporta nutrientes, protección y volumen al semen. Aquí podemos ver las glándulas sexuales anexas del bovino. Son de forma rectangulares. Las glándulas vesiculares son de 7 a 10 centímetros de largo. La superficie es lobulada y compacta. En la próstata está el cuerpo. La forma, pues como sabemos, es ovalada. Las glándulas bulbouretrales, la forma es esférica y tienen un conducto que es excretor. Ciclo estral en la especie bovina. El ciclo estral de la vaca aproximadamente es de 21 días en los que suceden cambios fisiológicos, endocrinos, morfológicos y psíquicos en el animal, cambios que están conformados por 4 fases continuas. El proestro, que aquí sucede la maduración y en la cual madura el folículo de Graf. El estro es el periodo de la gestación de la cúpula, o sea, de la monta, que dura entre 8 a 18 horas. El metaestro, aquí ocurre la ovulación y desarrollo del cuerpo lúteo, que es la progesterona, la oxitocina, donde comienza de ahí mismo también a producir lo que es el moco, el ciclo de la vaca. El diestro es una de las etapas que es más larga del ciclo y se caracteriza por la presencia de un cuerpo lúteo. Aquí en el ciclo basal podemos nombrar lo que habíamos nombrado en las características que posee la vaca a la hora del ciclo, que comienza a montarse a otros animales, que comienza a botar el moco, a cambiar el estado fisiológico, no comienza a comer bien, comienza a molestar, por decirlo así, comienzan a tener características diferentes, estados de ánimo diferentes. Aquí podemos ver los folículos, el proestro, el estro, el metaestro, las fases como tal como son, el cuerpo lúteo que va en desarrollo, que va produciendo la progesterona, que asimismo va en regresión. En los días del proestro son de 2 a 3 días, del metaestro es de 3 a 5 días, el proestro, como he dicho, de 2 a 3 días. 30 horas después del día 0 es la ovulación en el metaestro. Aquí podemos ver los folículos que van en desarrollo, el desarrollo del cuerpo lúteo. Cambios hormonales en el ciclo estral bovino. Este aumenta de EO2 durante el estro, incrementa la síntesis y la secreción de la hormona hipotalámica, la cual induce un aumento de frecuencia de secreción. Estas hormonas principales son la oxitocina, prolactina, relaxina, activina e inhibina. Esas soportan la producción de progesterona, desarrollo y función del cuerpo lúteo. Aquí podemos ver las hormonas del ciclo estral y cómo van en orden de ovulación, el estrógeno, el PFG. Y aquí están las imágenes del componente práctico en el que estuvimos y cómo nos relacionamos con todo eso para la exposición. Gracias.